Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La mejor manera de empezar es con Dios, así que con Dios damos inicio después de esas lindas palabras y siempre agradecida que tomen a esta servidora en cuenta para este tipo de actividades. Pues para iniciar este congreso, se oye como un eco, ¿es normal? Sí. Pues para iniciar este congreso vamos a abarcar este primer tema, que es lo que es el manejo de la neutropenia. Es básicamente algo que vemos a diario, todos los hematólogos, también oncólogos, si hay oncólogos presentes, y son situaciones que al tenerlas en el día a día es bueno siempre mantenernos actualizados en cómo va cambiando el manejo de los pacientes con neutropenia. En la era preprofilaxis, realmente un gran número de pacientes con tratamiento, principalmente los pacientes con leucemias agudas, tenían una alta mortalidad. Hasta un 75% de los pacientes con esquemas de inducción a la remisión, pues podían fallecer en la era preprofilaxis en esos pacientes con neutropenia. Luego que inicia la profilaxis a partir de los 80, 90, que empezamos a estos pacientes con esquemas de quimioterapia de altas dosis, esquemas densos, esquemas con agentes con gran riesgo a la toxicidad hematológica grado 4, pues empezamos a usar lo que son los factores de estimulante de colonia, profilaxis con quinolonas, entre otras cosas. Pues luego de este advenimiento, el único reto que se nos presenta es la resistencia bacteriana, y por eso en la actualidad empezamos muchas veces en algunos pacientes con amplio espectro, dígase con carbapenémicos. Hablando de neutropenia, es bueno recordar, aunque todos lo saben mucho mejor que yo, cómo calificamos la fiebre, que es una temperatura en una toma única de 38.3 grados centígrados o 38 por una hora persistente, que es la neutropenia. Antes teníamos la clasificación en leve, moderada, severa. Ahora tenemos neutropenia severa y profunda, donde la severa es un conteo absoluto de neutrófilos menor de 500 células y la profunda menos de 100 células. Hay que tener en cuenta que también muchos de los pacientes hematológicos, estos pacientes con neoplasias mieloides, como la mielodisplasia, las leucemias agudas, entre otras condiciones con afectación mieloide, hay una neutropenia funcional. Aunque tengamos un conteo total de neutrófilos adecuado, podemos tener síntomas severos de infecciones que siempre hay que tenerlo en cuenta. En los casos de neutropenia profunda siempre es bueno tener en cuenta las neoplasias nuestras hematológicas, los linfomas de alto grado, esos doble hit, triple hit, para esquemas intensos, y también obviamente las leucemias agudas, principalmente la mieloblástica aguda. En un 85-95% de los pacientes con leucemia aguda, por no decir en su totalidad, van a presentar aplasia, y estos casos de aplasia tenemos que tomar medidas desde inicio. La bacteremia en los pacientes con neutropenia febril, en su mayoría de 10 a 25% lo van a tener, y una infección documentada de un 20 a un 30%. Actualmente el predominio bacteriano, por eso mismo que mencionábamos de la profilaxis con quinolonas, pues ha cambiado un poquito, donde inicialmente lo más frecuente eran los gram negativos, ahora estamos viendo más gram positivos. También hay que tener en cuenta esos pacientes que tienen dispositivos como puertos venosos subcutáneos, entre otros, que también el predominio va a ser a gram positivos. Y en los pacientes de alto riesgo, que son aquellos que tienen neutropenia prolongada, que es la que se espera a durar más de 7 días, pues siempre tener en cuenta los hongos. Los síndromes de neutropenia febril son la neutropenia febril con foco infeccioso no claro, neutropenia febril con foco infeccioso evidente o ya confirmado, fiebre sin explicación, donde tenemos cultivos y todo negativo, y siempre es bueno tener en cuenta
lo que es el síndrome reconstitucional mieloide. Esto se conocía muchas veces en los pacientes VIH, pero también pasa en los pacientes con neoplasias hematológicas. Son estos pacientes que durante el periodo de neutropenia no tienen respuesta adecuada y al momento de la salida de neutropenia siempre hay que tener mucho cuidado, porque si, por ejemplo, tenemos un foco pulmonar, ese momento de arranque medular, muchas veces estas células van a donde está el foco infeccioso y nos lleva a tomar a veces decisiones como intubación o maniobras para ir antes de lo que se pudiera presentar en ese momento de salida de neutropenia. ¿Se oye como demasiado el eco? ¿O soy yo? No, ¿se oye bien? Porque yo oigo un eco, parece que choca y se devuelve. Entonces, en la evaluación inicial, como todo paciente, tenemos que revisarlo de cabo a rabo, como dicen. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Síntomas del paciente, órganos específicos. Muchas veces en los pacientes post tratamiento de quimioterapia, que son esas primeras 3 semanas post tratamiento, mucosas, piel, dispositivos, hay drenaje, hay hallazgos a la auscultación, cómo está el abdomen, pues revisar de cabo a rabo al paciente. También tener en cuenta si hay colonización previa, aquellos pacientes que ya vienen de otros esquemas de antibioterapia, que han presentado evidencia y resistencia antimicrobiana, siempre hay que tener en cuenta. Y comorbilidades. La mayoría de nuestros pacientes son añosos, con múltiples comorbilidades, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, marcapaso, entre otros. Esos pacientes encamados, si tienen úlceras por presión, que es uno de los focos más frecuentes, y como mencionaba anteriormente, los dispositivos, catéteres o diferentes agentes que podemos tener en ese paciente. En el examen físico, pues la evaluación completa, y en la parte de laboratorio siempre... Ay, se pasó. Perdón, estamos en vivo. Aparato nuevo para mí. Y en la parte de laboratorios, que vuelve y se pasa corriendo, pero en la parte de laboratorios tener un hemograma completo, ahí vemos cómo está la hemoglobina, cómo tenemos conteo de plaquetas, pruebas químicas para ver función hepática, función renal, examen de orina, urocultivos. Los cultivos siempre hay que tenerlos en cuenta. Si yo tengo un dispositivo, cada lumen del dispositivo, en caso de ser una vía central, debe ser cultivado cada lumen y una vía periférica. Si no tengo dispositivo, tener al menos 2 cultivos de zonas diferentes, correctamente tomados. También a ayudarnos de prueba como la procalcitonina, el lactato, que nos predice ese paciente que va a terminar en maniobras de resucitación. Síntomas, órgano específico, un paciente con irritación meningia, valorar si es necesario tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, tomando en cuenta el conteo de plaquetas. Y si hay algún dispositivo, verificar si hay drenaje, pus o cualquier alteración que nos pueda orientar el foco en esa zona. Siempre tener en cuenta en los pacientes con este tipo de condición, si hay síntomas respiratorios, aparte de la condición que pudiera ser bacteriana, incluir pruebas para hongos, virus y agentes poco frecuentes que muchas veces se presentan en estos casos, y esa es la importancia del lavado bronquialveolar. Simplemente este cuadro abruma un poquito, pero es básicamente señalando los diferentes medios en que pueden ser aislados cada uno de estos microorganismos. Algo muy importante y a tomar en cuenta en los casos de pacientes con neutropenia es estratificar los riesgos. Existen 2 escalas, que son la MASC y la CISNE, que nos ayudan a identificar aquel paciente con riesgo alto a complicarse o a fallecer.
¿Y qué se toma en cuenta en estas escalas? Simplemente las comorbilidades que pueden tener, edad del paciente, si hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si hay hipotensión, si hay cualquier dato a favor de una complicación severa, al igual que la CISNE, que básicamente tienen datos muy similares, y si tenemos un paciente con la escala MASC, que la puntuación máxima es 26, por debajo de 21, es un paciente de alto riesgo. Es un paciente con chance de tener neutropenia profunda prolongada. Dígase, una neutropenia por debajo de 100 células neutrófilos por microlitros y por más de 7 días. También se toma en cuenta los esquemas quimioterapeutas que pudieran estar recibiendo esos pacientes, como el advenimiento de la CAR T-cell, reduce la respuesta adecuada de los pacientes, medicamentos como el alemtuzumab y, como mencioné anteriormente, dosis densa de diferentes tratamientos. También está la parte de si presentamos falla hepática y falla renal, son marcadores a favor de alto riesgo del paciente y mala evolución clínica del mismo. Entonces, clasificando alto riesgo, en estos tenemos lo que le mencionaba, un MASC score menor de 21, un CISNE menor de 7 y una neutropenia, es el bajo riesgo. El bajo riesgo son los pacientes que tienen chance de neutropenia por menos de 7 días, que no tienen comorbilidades, esquemas que no son altas dosis o tóxicos a nivel medular, y en los pacientes de alto riesgo son los que tienen una escala menor de 21, comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y alto chance de complicación. En los pacientes de riesgo intermedio, básicamente va a tomar mucha parte el juicio clínico de cada médico. ¿Cómo está mi paciente? ¿Tiene estabilidad? ¿Tolera la vía oral? ¿No tolera la vía oral? Todo eso me va a ayudar a tomar mi decisión si ingreso o libero a este paciente para un manejo ambulatorio. Entonces, como hablábamos, la prevención es algo sumamente importante en los pacientes a ser sometidos a esquema de quimioterapia. En esa prevención, ¿qué podemos hacer? Pues cubrir con antibioterapia. ¿Qué esquemas elegimos? Bueno, generalmente, debido a la frecuencia de los microorganismos que se pueden presentar en los pacientes con neutropenia, generalmente elegimos cobertura a gram negativos, y aquí vienen las quinolonas a formar gran participación en estos esquemas de profilaxis. La duración va a depender de la proyección que se tiene según el esquema de quimioterapia, y puede variar entre 7 a 10 días de la profilaxis. También está el uso de factor estimulante de colonias para evitar llegar a esa escala de neutropenia. Las guías de la Asociación de Infectología y la Asociación de Infectología generalmente recomiendan el uso de profilaxis en los casos de neutropenia profunda, pero guías americanas generalmente prefieren el uso de profilaxis con quinolonas en los casos de pacientes con neutropenia severa, o sea, a partir de 500, no esperar a tener la neutropenia profunda para dar profilaxis. Generalmente el uso de cobertura para gram negativos no está estipulado como de primera línea, generalmente es la cobertura hacia gram positivos. En cuanto a la profilaxis de antimicóticos, siempre tener en cuenta que esta se debe dar en casos de pacientes a ser sometidos o que estén sometidos a esquemas de muy alta intensidad, como los esquemas para leucemia aguda de inducción, que llevamos a aplasia medular, esquemas de condicionamiento, que generalmente son pacientes que vamos a tener sin respuesta de neutrófilos por largo tiempo, y generalmente la profilaxis de antimicóticos no se usa desde inicio. Generalmente cuando tenemos ya fiebre persistente o historia pasada de un paciente que presentó infección por
hongos, generalmente son acándidas, albicans o no albicans, aunque el albicans es más frecuente, también está a tomar en cuenta el aspergillus, mucormicosis, entre otros. Pero muchas veces tenemos que no precipitarnos al uso de antimicóticos, a menos que sean casos como les comentaba, pacientes que estén en esquemas de inducción o condicionamiento, que son esquemas subsecuentes, un paciente con leucemia aguda que va a una consolidación, a un segundo ciclo, donde estuvo documentada una infección por hongos, pues generalmente yo debo iniciar con antimicóticos temprano. Si no hay una documentación de infección previa por hongos, no empezamos desde inicio, a menos que tengamos 4 a 5 días de tratamiento con fiebre persistente y no explicada. Entonces ahí tenemos que cubrir para hongos. También la parte de la profilaxis para virus es importante en esquemas generalmente hematológicos, como pacientes con linfoma. El uso del rituximab es muy frecuente, este anti-CD20 que es muy utilizado en muchísimos tipos de linfoma. Hay que tener pendiente que el herpes virus y el tipo 1 y tipo 2 y también el herpes zóster, un porcentaje alto de la población están con memoria inmunológica. ¿Qué pasa en estos casos? Que el uso del rituximab puede inducir reactivación del virus. Esa es la importancia de hacer marcadores virales antes de inicio de quimioterapia. Si tenemos, por ejemplo, un core total de hepatitis B positivo, aparte de los virales generales, siempre es bueno hacer la fracción IgG-IgM. Un paciente negativo fracción IgM, sabemos que ya es una memoria pasada, y lo recomendable es el uso de antiviral como tenofovir desde el inicio del tratamiento, y se recomienda, una vez finalizado el tratamiento, extenderlo a menos 6 meses luego de finalizado por el riesgo de reactivación del virus. También hay otros esquemas como el bortezomib, que también hay que tener en cuenta la presentación de los virus como herpes virus, herpes zóster. Siempre debemos usar profilaxis con aciclovir o valganciclovir, dependiendo del comportamiento del paciente y si hay respuesta o no, o si hay infecciones recurrentes o reactivaciones de estos virus. Hay otros virus que son menos frecuentes, como el citomegalovirus, Epstein-Barr para influenza, virus respiratorio sincitial. Siempre es bueno tener en cuenta el periodo de tiempo en que nos encontramos. Por ejemplo, ahora que estamos en octubre, viene la gripe. Lamentablemente está también este virus tan famoso como el coronavirus, que ahora todo es COVID, pero también tenemos esas otras infecciones virales que en nuestros pacientes, como H1N1 y para influenza, que se pueden complicar severamente. Y esa es la importancia de la profilaxis. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Como muchas veces recibimos pacientes añosos con múltiples comorbilidades, la presencia o existencia pasada de organismos como la tuberculosis. Ahí viene la importancia de hacer quantiferon gol en algunos casos, si tenemos sospecha de historia pasada, verificar si tenemos enfermedad presente activa, y si hay inactividad, como podemos inducir a inmunosupresión severa, pues ayudarnos del infectólogo para la profilaxis para organismos como la tuberculosis. Esta tabla es abrumadora, pero es básicamente señalando los microorganismos que muchas veces son responsables de las infecciones en los pacientes con neutropenia. Como les explicaba al inicio, en su mayoría van a ser microorganismos gram negativos. Ese siempre ha sido la tendencia, pero con el advenimiento de la profilaxis con quinolonas, pues muchas veces están presentando también las infecciones a gram positivos, en su mayoría de las veces en los pacientes con dispositivos fijos como puertos venosos, que lo usamos con mucha frecuencia, que debemos tomar en cuenta. Las medidas adicionales que debemos tener siempre que pues egresamos un paciente posquimioterapia, medidas de higiene. El lavado de manos, que se ha puesto tan de moda con el COVID, siempre ha sido una medida que debemos tomar pues en el día a día.
el uso de inmunizaciones. Generalmente el paciente que va a ser sometido a esquemas de quimioterapia, lo ideal es mantener sus vacunas al día para prevenir esas infecciones como lo que es el neumococo, influenza todos los años, neumococo cada 5 años, principalmente en aquellos pacientes con mielomas que sabemos que tienen hipogammaglobulinemia y pobre respuesta inmune a procesos infecciosos, y la mayor causa de muerte pues va a ser la neumonía, o es una de las principales causas de muerte, o las infecciones. También están las medidas como el uso de profilaxis con factor estimulante de colonias de granulocitos, que es muy importante tomar en cuenta que esta no debe ser utilizada en los pacientes con neoplasias de estirpe mieloide, dígase en leucemias agudas mieloides, dígase en los pacientes con mielodisplasia. Todas las enfermedades de clonalidad mieloide, la estimulación con estos factores puede desencadenar pues reactivación de la enfermedad y debemos evitarla. En estas neoplasias de estirpe linfoide, pues siempre utilizarlo, es un aliado, pero en las de estirpe mieloide, mucho cuidado porque podemos no desayudar al paciente. Y dentro de la última medida, que suena simple pero es muy importante, es la alimentación. Aquel paciente que finaliza un esquema de quimioterapia, siempre orientarlo que los alimentos deben ser cocidos, hervidos, frutas que sean recién peladas, porque sabemos que la mucositis es una de las principales complicaciones en aquel paciente neutropénico y es la primera vía de entrada de infecciones, el tracto gastrointestinal. También tener en cuenta que hay microorganismos según la malignidad, que fue algo que mencionamos, que como el Streptococcus pneumoniae en los pacientes con mielomas y linfomas, la Neisseria y algunas otras bacterias. También los pacientes con defectos en células T, como leucemia linfática aguda, en los pacientes con linfomas linfoblásticos T, entre otros, tienen mayor riesgo de tener infección a nivel del sistema nervioso central. Número 1, por la inadecuada respuesta inmune de la persona, y número 2, porque muchas veces se usan esteroides a altas dosis, lo cual los predispone. Y también los patógenos intracelulares. Hay una predisposición en estos pacientes a microorganismos como la listeria, salmonella, criptococos y mycobacteriums, que no necesariamente son tuberculosis. Esta otra tabla abrumadora, no se me asusten, es bien rapidita, es básicamente señalando que existen algunas neoplasias que predisponen en su mayoría a alto riesgo, a neutropenia profunda y prolongada o severa, y dentro de esta está la número 1, siempre va a ser la leucemia mieloblástica aguda. Me imagino que en la población pediátrica pues sería la linfoblástica aguda, pero en nosotros los adultos pues sería la mieloblástica aguda, esos linfomas de alto grado, doble hit, triple hit, o con alteraciones citogenéticas de desfavor. Los pacientes con sarcoma, aquí entran un grupo de tumores sólidos, y los linfomas no Hodgkin y los mielomas múltiples. También el agente quimioterapéutico a ser utilizado dependiendo de la dosis calculada también puede predisponer a lo que es la neutropenia severa o profunda, y dentro de estos tenemos un segundito, lo que son los antracíclicos, cisplatino y fosfamida, ciclofosfamida, citarabina, los esquemas densos que usan muchas veces en oncología, que son altas concentraciones y de frecuencia cada 15 días, y también la combinación en algunos tumores sólidos como mama, que es combinación con antracíclicos con ciclofosfamida, antracíclicos con taxano o antracíclico con gemcitabina. Todos estos esquemas aumentan el riesgo de neutropenia profunda. En cuanto al manejo, así rápidamente, siempre tener en cuenta que el paciente que llega con neutropenia, ¿qué es lo primero que debemos hacer y qué es lo más importante? Cada hora cuenta. Este esquema es básicamente reflejando que cada hora que un paciente neutropénico con una posible sepsis pierda sin antibioterapia,
pues aumenta la mortalidad en un 7.6%. En mis tiempos, cuando yo era residente, era un 6%, ya va por un porcentaje un poquito más alto, casi 1.2 por encima, que es un 7.6%, cada minuto cuenta. Entonces, ¿qué se recomienda? Ese paciente que llega neutropénico, lo primero es hacer triaje. Es un paciente que está en sus últimas 6 semanas de tratamiento con quimioterapia sistémica. ¿Qué debemos verificar? ¿Cómo está la temperatura, pulso, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno? Si hay alguna de estas alteraciones, pues iniciar de inmediato acceso endovenoso con salino, dar al menos 1 a 2 litros en la primera hora, hacer pruebas analíticas. Vamos a hacer un perfil bioquímico completo, donde vamos a ver el electrolito, función renal, hepática, glicemia, lactato. Y durante esta evaluación médica clasificar, ¿es un paciente con respuesta inflamatoria sistémica grave, con alteración de conciencia, hipotensión o hipoxia? Sí, pues debo iniciar de inmediato resucitación, mejorar estado hemodinámico, si necesita algún derivado aparte de lo que es los líquidos, pues iniciarlo, y el inicio de antibioterapia empírica. Muchas veces debemos iniciar con carbapenémicos para evitar la descompensación clínica, pero eso va a tener mucho en cuenta el historial previo de mi paciente. Si es un paciente virgen que tiene menos de 3 meses de exposición a antibioterapia previa, o es un paciente que viene con profilaxis con quinolona, ya sé que no son las quinolonas la primera opción, pues ya debo irme a otros esquemas como piperacilina tazobactam, cefalosporina como el cefepime o la ceftazidima. También tenemos la ampicilina subbactam, pues yendo un paso más adelante de lo que pudiera presentar el paciente. También tomar en cuenta que es un paciente que debe ir de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Si es un paciente que está séptico pero no tiene datos de sepsis grave, identificar el foco infeccioso si está visible o abordable o presente, porque muchas veces no tenemos foco evidente. Si tenemos foco evidente, pues necesito a mi paciente oxígeno, necesita algún soporte, iniciarlo. Si es un paciente que esté estable y no tiene riesgos mayores, tengo que clasificarlo. ¿Es un paciente de alto riesgo o un paciente de bajo riesgo? Que ya hablamos anteriormente, que es un MASC menor de 21. Pues este es un paciente de bajo riesgo, pues inicio antibioterapia, y dependiendo si es un paciente que me va a tolerar la vía oral, porque no hay mucositis, no hay diarrea y hay chance de que va a ser adherente a este tratamiento, mandar ambulatorio. Sin embargo, es un paciente de alto riesgo, tiene un MAS menor de 21, debo ingresar de inmediato antibioterapia endovenosa, y según su evolución podríamos sopesar de alta clínica, dependiendo de que esté estable la infección y las comorbilidades de este paciente. Si ya identificamos foco infeccioso, estamos con una antibioterapia adecuada, ¿qué tiempo debo durar? Al menos 7 a 14 días. Todo va a depender del foco infeccioso, y tener en cuenta que si yo tengo un dispositivo infectado, muchas veces, dependiendo del microorganismo aislado, si tengo un puerto con un crecimiento a una bacteria gram negativa que tiene alta agresividad y es multiresistente, número 1, debo informar a mi perfil de epidemiología para dar seguimiento a ese caso, y número 2, retirar el puerto o el dispositivo que esté provocando el foco infeccioso. Entonces, este es otro algoritmo en caso de los pacientes con fiebre persistente. Si tengo mi paciente con fiebre, neutropenia, es un paciente de bajo riesgo, dijimos que tolera la vía ambulatoria, ¿qué le puedo poner? Si no he estado expuesto a quinolonas, ciprofloxacina siempre va a ser la primera elección, seguida por la levofloxacina, o si necesito antibioterapia combinada, la combinación recomendable es ciprofloxacina con amoxiclavulanato, o ciprofloxacina con clindamicina. Aquel paciente alérgico a la penicilina, pues yo puedo usar Astreonam o la clindamicina. Si este paciente que puse en este esquema está estable, evoluciona bien,
completar ambulatorio su tratamiento. Si es un paciente que ingreso porque no tiene tolerancia gastrointestinal, ya sea por mucositis, diarrea o cualquier condición que le impide la vía oral, pues necesito iniciar mi antibioterapia parenteral. Si hay buena respuesta y reúne criterios de egreso, egresar al momento que ya tolere la vía oral y me garantice que va a poder completar su esquema. Si no evoluciona bien, pues volvemos a reevaluar con cultivos. Si responde bien, pues ambulatorio. Aquel paciente de alto riesgo que debemos ingresar porque tiene alto chance de sepsis grave o shock séptico, pues yo inicio con cefalosporinas, porque la mayoría van a estar ya expuestos a quinolonas, piperacilina, tazobactam o carbapenémicos. Si el paciente tiene buena respuesta a nivel del avance en el tiempo y me tolera ya la vía oral, completo esquema y manejo ambulatorio. Si el paciente no evoluciona bien, pues ajusto mis antimicrobianos dependiendo de la condición clínica, se revalora según los cultivos, tener siempre en cuenta microorganismos como estafilococo metilcilin resistente, resistencia a carbapenémicos, resistencia a vancomicina y dependiendo, pues ajustar tratamiento. Que si tenemos MRSA, que es estafilococo aureus resistente, meticilin resistente, vamos al uso de vancomicina o linezolid. Si tenemos un enterococo resistente a vancomicina, linezolid o vancomicina, y si tenemos betalactamasas de espectro extendido, el uso de carbapenémicos. Y ya el paciente con fiebre profunda y prolongada, pues vamos a tener, si tenemos el paciente con buena evolución clínica, pues completamos esquema, y aquel paciente con reportes de cultivos ya esclarecidos, que sabemos que estamos en buen camino, completar antibioterapia, 7 a 14 días. Hay algunos tipos de infecciones, dependiendo si son infecciones de zonas profundas, que debemos extender dependiendo del foco y la localización. En la parte de evaluación, siempre aquel paciente que no tenga buena evolución, revalorar con imágenes, recultivar, siempre tomar muestra de cultivos de las zonas sospechosas, y aquel paciente con persistencia de fiebre prolongada y neutropenia profunda, tomar en cuenta el uso de lo que son los antimicóticos. Fluconazol sería uno de los primeros, como en algunas ocasiones tenemos riesgo de resistencia por exposiciones previas al antimicótico. Las otras opciones son las anidolofunginas, el voriconazol, que también cubren organismos aparte de Candida albicans y no albicans, Aspergillus, que es un riesgo que tienen nuestros pacientes hematológicos. Y ya para finalizar, que se ve que me pasé y ya me cogí la seña, básicamente para concluir esta frase de Lao Tse, que dice que 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación. Esa es la parte más importante en estos pacientes y en nosotros ahora mismo, porque ¿cómo podemos combatir el COVID? Previniendo, con vacunas, higienes, y ¿cómo podemos evitar las complicaciones de nuestros pacientes? Tomando las medidas de profilaxis primaria o secundaria, dependiendo de cada caso del paciente. Muchísimas gracias. Y ya, para cerrar, nuestro padre, Hipócrates, padre de la medicina, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios que hacemos todos contra la naturaleza. Cuando se acumulan suficientes, las enfermedades van a aparecer de repente, a portarnos bien. Muchas gracias.